Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Bendiciones este día y gracias por estar con nosotros, o sintonizado con nosotros en este día, este domingo tan precioso, ¿verdad? 19 de abril. Que a pesar de que todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Gracias a Dios, pues están mejorcitas las cosas y podemos estar en comunión. Y en este día, pues vamos a grabar la clase, el estudio número 17 de la escuela dominical. Y el tema o el título de la clase se llama Cosechamos lo que sembramos. Muy interesante este tema y va a hablar muchas cosas muy bonitas y muy referentes, directo al grano, que nos va a enseñar a nosotros, en parte y a mayoría, de que nuestras decisiones, los actos que tomamos nosotros, ya sea con gente con nuestra misma fe o hacia el prójimo, puede tener consecuencias tanto buenas como graves. Los datos generales de este tema, ¿verdad? Mejor dicho, en el estudio que vamos a dar hoy, dice que la enseñanza, o sea, la que enseña el justo juicio de Dios, a veces tarda, pero es seguro y que vendrá. O sea, que no, el Señor cuando hace juicio, tarde o temprano lo va a hacer, porque su santidad lo hace actuar así. El autor, ya sabemos que es de clase, pues va a ser el profeta Abdías, de quien se sabe muy poco, ¿verdad? Porque bueno, fue poquito lo que se escribió, pero que estaba más o menos por el tiempo después de Joel y Amós también. Los personajes pues que vamos a hablar de esta clase son los edomitas, descendientes de Saúl, que vivían en el sureste, en el Mar Muerto. Los edomitas pues hoy día son los que viven en Jordania, en su Jordania, por ahí, por esa área. En la fecha que se estima que se escribió este libro, hacia mediados del siglo V antes de Cristo, en tiempos de Malaquías. El lugar pues fue el reino del sur de Judá, fue su campo ministerial, pero su profecía fueron dirigidas contra Edom. O sea que la profecía del profeta Amós fue dirigida en contra de Edom por sus actos, por, porque Edom vio lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. No tan solo se quedó viendo, burlándose, sino que también se mezcló con los malhechores para hacerle mal al pueblo de Dios y a la misma vez robarle sus bienes. Y eso lo vamos a leer más adelante aquí, porque Dios nos da a nosotros una oportunidad de actuar de una manera, y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, no hacemos nada. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a llamar nosotros mismos justos, verdad? Como comparándonos en estos tiempos. Pero aquel entonces los edomitas también se creían bien superpotentes. Por la región donde ellos estaban, pues vivían en un sitio alto, rocoso, la cual era muy difícil un ejército alcanzarlo para atacarlo, porque era muy incómodo. Y ellos se creían que eran intocables por eso. Pero para Dios, mi hermano, eso no es nada imposible. Porque Dios los va a sepultar a ellos ahí, puede sepultar a ellos mismos y desaparecerlos del mapa con todo en montaña y todo. Pero vamos a estudiar eso más adelante aquí y enseñar un poquito más de esa enseñanza. Y par de versículos que vamos a leer aquí ahora en la clase no tan solo refleja los edomitas, sino que tiene carácter de Satanás también, del ángel caído, por su orgullo y su altivez de espíritu, que Dios lo tuvo que derribar porque estaba demasiado, o mejor dicho, su soberbia había llegado demasiado alto. Como había hablado en este estudio número 17, y la base bíblica se encuentra al día, capítulo 1, versículo 4 al 10, 15 al 17. Mejor dicho, del 4 hasta el 17 corrido, porque así se agarra mejor lo que estamos estudiando. El objetivo número 1 es saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. El número 2, comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Número 3, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios, o mejor dicho,
de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el tercer punto. Y el pensamiento central dice: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. En otras palabras, que no, nada se queda impune. Si hacemos cosas buenas, cosas justas, de acuerdo a la palabra de Dios, pues nos van a llegar bendiciones. Pero cuando actuamos mal, el juicio de Dios va a caerse sobre nosotros también. El texto áureo dice: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En otras palabras, eso es al día 1, el versículo 15. El libro de Adías es bien cortito, bastante cortito. Yo estaba buscando el original hebreo, y como esa Biblia pues va en el orden hebreo. El orden hebreo es diferente al orden que tenemos nosotros en la Biblia Reina Valera o King James, como se llama en inglés. Y se le da muy rápido, pues se pasa la página y cae en el otro profeta. Pero vamos a continuar leyendo aquí la lectura bíblica. Dice Adías versículo 3. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que haces, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará en tierra? Fíjense, miren escuchen bien esto. Fíjate que está tremendo, porque es Edom, están hablando de Edom, pero a la misma vez tiene carácter de Satanás también. Dice: si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Que de ahí Dios lo va a tumbar. Fíjense, porque la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza, y será cortado para siempre. El día que estando tú adelante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú de haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de que los que de Judá en el día en que perdonaron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dice más adelante, dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día del quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, ¿viste? Porque es que eso va a aprovecharse de una persona, como una persona pues que está sufriendo, que está siendo atacada, o la van a asaltar, y que por encima de eso venga otra persona al lado y ve que le están asaltando y viene y le lleva lo que tiene. El juicio de Dios va a caer sobre esa persona, porque actuó mal. En vez de ayudar a aquel que estaba siendo atropellado, se junta con los que están ahí y les roba. Qué tremendo eso. Dice: tampoco debiste haberte preparado las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está en el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En otras palabras, todo lo que el pueblo de Israel había perdido lo iba a recuperar más adelante. Como dije, esto era un carácter satánico, porque Satanás siempre quiere erradicar tanto al pueblo de Israel como a la misma iglesia, pero al final no puede, porque Dios tiene su
su mano sobre su pueblo y los protege. Siempre va a haber un remanente que va a sobrevivir, no importando lo que pase. Eso es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dice la instrucción, el libro, la clase de hoy. La ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida. Así que como uno trata a la gente, así será tratado por ella. Abdías predijo la destrucción de Edom como consecuencia de lo que había hecho contra el pueblo de Dios. En los versículos 12 y 14 se encuentra 7 veces la represión divina: no debiste, indicando el mal que no debió haber cometido. La gravedad del pecado de Edom fue de tal magnitud que la nación fue destruida como tal. Para el tiempo de Malaquías se escribió en que Malaquías escribió perdón mi garganta, que estoy un poquito esta mañana un poquito garraposa. Dice: ya Edom, en otras palabras Esaú, o los de Jordania, era una desolación, en Malaquías 1:3. Había cosechado lo que hizo la nación hermana Israel. Fíjate que como le pagó mal a su propio hermano, porque es que uno no le puede pagar mal a un hermano, uno porque va a haber castigo sobre eso. Esas cosas no se quedan impunes. Dios siempre está al mando de todas las cosas y es el santo. Y todas esas cosas, en vez de ayudar a la gente para que se escaparan, los mataban. Y esas cosas Dios no va con él, sin mucho menos con su pueblo. ¿Me entiendes? Por eso que la palabra es clara, que las cosas el pecado no se va a impunes, mucho menos cuando se haga con maldad e injusticia. Pero vamos a leer más adelante, dice el desarrollo del estudio, dice predicación de la caída de Edom, lo que es ahora Jordania. Por causa de su soberbia, Edom vivía en una zona montañosa que la hacía prácticamente inexpugnable de los ataques invasores. Su estrategia su estratégica ubicación geográfica era envidiada por las naciones en que vivían en la llanura y los desiertos. Es probable que los edomitas llegaran a pensar que nunca serían conquistados y que por lo tanto sus crímenes contra pueblos inocentes como el reino de Judá quedarían para siempre impunes. Edom es un ejemplo vivo de la soberbia que conduce a la falsa confianza. La falsa confianza, porque es que mira, es como la persona que cree que porque tiene un montón de dinero no le va a pasar nada. Ahora mismo con todo el virus que están dando por ahí hoy en día, el dinero no puede salvar a uno, mi hermano, solamente la mano de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que van más allá, que solamente Dios puede controlar. Y la soberbia de la persona lo que lo lleva a la destrucción, creyéndose que puede pasar las cosas y sin tomar a Dios en cuenta, cuando Dios es un ser supremo que está por encima de todo. Dice: ¿quién me derramaría en tierra?, preguntaban ellos, los edomitas. El caso que no solamente se fue derribó a tierra, sino que también desolado para que desaparecer como nación. Cuando cede a la soberbia, el camino para un aparatoso fracaso queda expedito. Fíjate, qué cosa, que porque ellos creían que porque estaban en la posición que estaba geográficamente, que ya nadie lo iba a tocar. Cuando Dios va por encima de todo y cuando Dios da su decreto, se va a cumplir. Y en vez de arrepentirse, siguieron peor. Dice, en el versículo 4 contiene un contraste entre la arrogancia humana y la justicia divina. Dios, que conoce las íntimas intenciones del ser humano, sabe que su pretensión es elevarse a las alturas inaccesibles donde solamente llegan los poderosos y famosos, los ambiciosos. El lenguaje del versículo 4 describe el orgullo que hacía mirar
con desprecio las probables consecuencias de su conducta. Una característica de la iglesia contemporánea es que tiene muchas estrellas que captan, vamos a seguir más adelante, que capta la admiración de los creyentes. La iglesia tiene que poner cuidadosa atención a las enseñanzas de que la Biblia nos comunica con estos ejemplos. La palabra de ahí te derribaré, dice Jehová, hablan claramente del absoluto control de Dios que tiene Dios de lo que se suele llamar el destino del hombre. Dios es soberano. Dios tiene control de todo. Por lo tanto, cuando pasan esas cosas, por más que el hombre se puede trepar a la luna y ahí lo puede mandar Dios para abajo, para la tierra otra vez de nuevo. Eso es así. Y más adelante dice, Edom caerá por su propia falta de misericordia. Fíjate, la falta de misericordia puede hacer a cualquiera caer. Edom caerá por su falta de misericordia, dice, hacia el pueblo de Dios. El juicio de Dios sobre Edom sobrevendrá principalmente por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios en el día de su infortunio, en el día de su sufrimiento. Además de Abdías, Joel y Amós condenaron severamente la pronosticación de la ruina porque persiguió a espada a su hermano Israel y volvió todo afecto natural. Amós 1:11. Esta denuncia es grave porque si una injusticia contra un extraño es un pecado contra Dios, más lo es cuando se es cometida contra un hermano. El Antiguo Testamento o el Primer Testamento habla mucho del buen trato que debe darse a las vidas, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros, pero de una manera especial a los miembros de la misma familia. Por medio de Moisés, Dios le había dicho, o mejor dicho, Moisés le había dicho al pueblo, no aborreceréis al edomita porque es tu hermano. En Deuteronomio 23:7 pues habla de eso, que Dios le había advertido al pueblo de Israel que no odiaran a los edomitas porque eran familia de ellos. Y había que demostrarle amor como quiera, y orar por ellos y ministrarle cuando necesitaban también, cuando necesitaban comida y eso. Pero no sé, uno quiere decir que como el pueblo de Israel también estuvo mal y que vino un juicio de Dios sobre ellos, pues no quiere decir que ellos se iban a aprovechar de eso, no. Porque Dios obra por senderos misteriosos. Si Dios está aplicando corrección hacia alguien, otra a su pueblo, no quiere decir que uno se va a meter a ayudar a Dios ahí, no. Pues no puede hacer eso. Y ese fue el error que hizo los edomitas, y a la misma vez como burlándose. Sabiendo ellos, porque como ellos son descendientes de Saúl, sabían oyendo las hazañas grandísimas que Dios ya había hecho con el pueblo de Israel, que también era su gente, ¿me entiendes? Entonces ellos no tenían excusa más que nadie, porque ellos sabiendo quién era Dios hicieron lo que hicieron, actuaron con arrogancia, con odio, y por eso el castigo de ellos vino, y cuando cayeron fuerte, y eso le puede pasar a cualquiera. Por eso es que hay que meditar y pensar muy bien, pensar en la palabra de Dios y siempre guardarla y siempre escuchar. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento cuando uno actúa así, si no se arrepiente uno rápido, pues el juicio de Dios va a caer sobre de uno también, no importando donde uno esté, lo que uno está haciendo. Dice, vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Dice, el juicio de sobre Edom sobrevendría principalmente por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios, como habíamos leído, y por su infortunio. Además, Abdías, Joel y Amós condenaron severamente y pronunciaron la ruina porque persiguió a espada a su hermano Israel y volvió todo afecto natural. ¿Viste eso? Y fíjate, Amós, Abdías y Joel, los tres juntos profetizaron contra ellos. O sea que fue 1, 2 y 3. Dios diciendo 1, 2, 3. Ya son 3 veces que se dijo. La tercera es gravísimo, mi hermano. Cuando Dios menciona eso con 3 profetas diferentes que vienen en juicio, es porque es grave lo que viene de verdad. Dice, esta denuncia es grave, porque si una injusticia contra un extraño y el pecado contra Dios, más cuando es contra un hermano. El Antiguo Testamento, cuando dice el Primer Testamento, habla mucho sobre el trato que se da a los huérfanos, a las viudas, pobres, extranjeros,
pero de manera especial con los miembros de la familia y también los miembros de la iglesia, como estamos hablando hoy en día. Por medio de Moisés le había dicho a su pueblo que no aborreciera a los edomitas porque eran su hermano. Lo mismo era viceversa también. Que los edomitas también tienen que amar al pueblo de Israel, pero que a ellos no le importaba eso. Dice más adelante, en el tiempo de su designación, Abdías acusa a Edom de naturaleza e indiferencia hacia el pueblo de Dios en el tiempo de su tragedia. Pero la pasidad pasó a la confabulación de Edom, que se unió a los filisteos, a los árabes y a los etíopes en el saqueo de Judá. Fíjate, más Judá todavía. Edom es un acusado. Edom es acusado, número uno, de haber estado mirando como simple espectador. Fíjate, cuando uno mira y no hace nada, pudiendo no hacer algo, eso está mal también. Dice, un punto número 2, de haberse alegrado del dolor ajeno. Uno no se puede alegrar de las cosas que le pasan a las personas. Punto número 3, de haberse jactado cuando otros sufrían. Cuando uno se puede jactar cuando otros sufren. Por más malo que la persona sea contra uno, no se puede jactar. Mejor dicho, orarle a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos y pueda alcanzar, ¿verdad?, un favor de Jehová. Número 4 dice de haber practicado o participado en el pillaje. Otras palabras, que ellos también le robaron al pueblo de Judá y al pueblo de Israel las pertenencias de ellos. O Judá, mejor dicho, porque Judá era que estaba para ese tiempo. Ya el pueblo de Israel ya había sido castigado, como habíamos leído en las clases anteriores. Dice, ¿cuántas enseñanzas para el cristiano? En primer lugar, nunca... ¿Cuántas enseñanzas hay para el cristiano en primer lugar? En primer lugar, nunca el cristiano puede ser espectador indolente del dolor ajeno. Quien no es movido por el dolor del prójimo no puede ni debe llamarse cristiano. Uno no se compadece a los demás, uno no es cristiano. Hay que nacer de nuevo entonces. En segundo lugar, debe haber identificación con el dolor humano. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. Fíjate como lo compara el escritor con esas cosas abominables. Y a veces está más todavía, porque muchas veces hay personas, ¿verdad?, que sí han hecho favores y han sido buenas, y las otras personas que actúan así, las actúan con envidia, con maldad. Y eso más todavía provoca la ira de Dios. Pero vamos a continuar leyendo el punto número 3, más abajo. Dios destruirá con justicia. Dios destruirá con justicia. Día 1 de 15 a 17. Dice, los que actuaron mal. Punto A. El versículo 15 empieza diciendo, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y en esto concuerdan los autores del Antiguo Testamento. En todas las naciones será juzgada por el Señor. Dios lo empezó con su propio pueblo, permitiendo que fuera llevado a cautiverio por 10 cautiverios, hablando de las 10 tribus a Siria, como habíamos hablado, y 2 a Babilonia. Si Dios lo hizo con su pueblo, que era la nación del pacto, con mucha más razón lo haría con las naciones cuales no había hecho ningún trato. El juicio de las naciones fue un tema del cual habló el Señor Jesucristo en sus sermones proféticos. Dice, en este juicio lo asoció con su segunda venida, identificando que sería un tiempo de separación y retribución. Mateo 25, 31, 32. Las obras de cada uno son un boomerang que indefiniblemente regresa a su punto de partida. Estas palabras nosotros cometemos como una persona que tiene familiares viviendo con él y de momento quiere largarse porque no encuentra tu trabajo o quiere irse para otro sitio,
y se olvida de que tiene familiares con ellos que lo necesitan, que si se va, nadie a lo mejor puede ayudar a sus familiares que esa persona va a dejar atrás. Todas esas cosas provocan la ira de Dios y la persona de misericórdia, el que actúa así, donde quiera que vaya no va a progresar. ¿Por qué? Porque está dejando atrás, pudiéndose quedarse a hacer algo bueno por un tiempo hasta que Dios abra puertas y resolucione eso, se van y dejan las cosas así. Cuando vienen a ver, pues esa persona sufre y pasa un montón de cosas por causa de esa decisión. En otras palabras, mi hermano, en nosotros está la bendición de unas personas como también su desgracia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos que meditar, pensar en Dios y esperar en su palabra para que Dios nos abra la puerta en el momento de cómo hacer las cosas, cómo actuar. No y movernos así de momento como nos da la gana, porque eso trae muchos problemas, mucho juicio y le vamos a dar cuenta a Dios, mi hermano. Eso está en la Biblia. Todo lo que hacemos, bueno o malo, por todo tenemos que darle cuenta a Dios. Tarde o temprano se va a hacer, tanto sea como cuando nos muramos o cuando venga el Señor por nosotros. Pero por todo tenemos que darle cuenta. Por eso es que tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu si nos conocemos de Dios, para no cometer un error, mi hermano, y permitir que Satanás entre, o el enemigo entre a destruir la vida de aquellos que amamos, de aquellos que están al deseo dentro de nuestras vidas también. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, los que actúan con bien, dice, el remanente del cual habla en el versículo 17 es constituido por aquellos que fueron fieles a Dios y cuya casa es vindicada. Los tales son llamados santos porque constituyen el grupo del cual se complace Dios. Estos moran en el monte de Sión. En el monte de Sión, en el Antiguo Testamento, era un sitio predilecto de la residencia divina. Al decir en el versículo 18 que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, señala el triunfo de los hijos de Dios sobre sus adversarios. El que actúa mal puede durante un tiempo ser más prosperado que el justo, pero llegará inevitablemente el momento en que se invertirá el orden, porque quienes sirven a Dios son honrados en el momento señalado por aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Fíjate qué tremendo está eso, que tiene control absoluto de todas las cosas. Por eso que, mi hermano, no se puede hacer mal, especialmente si conocemos un poco de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Los edomitas aquí pagaron su precio. Dios los castigó grandemente. ¿Por qué? Porque actuaron de esa manera, y especialmente cuando un hermano espiritualmente y un familiar, aunque no conozca de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener mucha misericordia, orarle a Dios y buscar la sabiduría de Dios para ver cómo es que vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer, seguir los pasos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer el resumen general, ¿verdad? Pues ya casi el tiempo se nos está yendo. Dice, bajo el reinado del rey Joroboam, en 850 a.C., Judá fue envidiado por una coalición, o invadido, perdón, por una coalición de filisteos, árabes y etíopes, quienes arrasaron el país y lo saquearon. Edom aprovechó la situación para unirse al pillaje y desde la destrucción y misericordia del pueblo de Dios. Sus acciones fueron tan perversas que Dios le dijo 7 veces: no debiste haber hecho lo que hiciste. Edom actuó con alevosía y premeditación para destruir el pueblo inocente. En el año 2500 a.C., los árabes, los antiguos aliados, lo conquistaron y lo aniquilaron como nación. ¿Por qué? Porque todo lo que uno siembra, eso también segará. Por eso que tenemos que tener, dice la palabra, sembrar amor, tratar de sembrar amor. ¿Por qué? Porque eso algún día vamos a segar amor nosotros también.
Pero si no lo hacemos, mi hermano, no vamos a cegar nada, sino el juicio de Dios. Vamos a hacer la pregunta de las cuantas preguntitas que tengo aquí para así cerrar la clase de hoy. Y si tienen una pregunta adicional, pues la pueden dejar en los comentarios en el video abajo. La primera pregunta, ¿verdad?, que vamos a leer dice: ¿qué simboliza Edom en la vida cristiana? ¿Qué simboliza Edom en la vida cristiana, verdad? Simboliza la soberbia que conduce a la falsa confianza. Eso lo habíamos leído más adelante, o más atrás en el estudio que hicimos. La pregunta número 12: ¿cuáles fueron los tres profetas que condenaron a Edom y su falta de misericordia? Abdías, B, Amós y C, Joel. Fueron los tres profetas que condenaron a Edom por las cosas que hizo. La tercera pregunta dice: enumero dos primeras acciones por las cuales fue acusado Edom. La número 1 o la A viene siendo por convertirse en simple espectador. Punto B, por alegrarse del dolor ajeno. Son las dos cosas que hicieron que pasaran. Por eso que le derramó la ira de Dios sobre ellos, al punto que casi los borran del mapa. Y gracias le doy a Dios, ¿verdad, mi hermano, por esta clase de hoy? Fue una clase muy bonita, enseña mucho y a la misma vez nos hace abrir los ojos que Dios está al tanto de todo, y todo lo que le hacen a uno, Dios va a tomar cuenta de eso. Así que no se preocupe si está pasando por una situación muy difícil, porque Dios está al tanto de todo. Y si es una persona que está oprimiendo a uno, algo que está pasando, no se preocupe, que Dios dará todo su premio, su paga. Así que vamos a dejar hasta ahí, que está el día de hoy la clase, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí. Dios les bendiga, Dios los guarde. Vamos a hacer una oración rápida, así nos despedimos, para así cerrar con broche de oro este estudio de la Escuela Dominical número 17. Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por esta oportunidad que tú me diste, Dios mío, la cual no soy digno. Pero te pido, Señor, en nombre de Jesucristo de Nazaret, en nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, que tú pues bendiga y prospere a esas personas en su corazón, y habla su entendimiento, Señor, a todo aquel que reciba este estudio, Padre. Que lo use, Señor, y que aprenda de ello, para que vea que tu justicia, Padre, no tiene límites, Señor. Y que tarde o temprano tú vas a obrar, Señor, sea donde quiera que esté, aquí o fuera de aquí de Estados Unidos, donde quiera que esté, Padre, tú vas a obrar y vas a actuar de acuerdo a tu santa voluntad. En nombre de Yeshua HaMashiach te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos, cuídalos, Señor, y dale salud y proveele todas las necesidades que necesitan, Padre. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, dándote gracias, mi Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y nos vemos la próxima semana. Amén.